Dictamos de el Nuevo Testamento desde una perspectiva del judaísmo del Segundo Templo, obviamente, que es el momento en que se redactó estos documentos. Vamos a dictar hoy del capítulo número 1 a partir del versículo 12. Vamos a terminar con todo este capítulo y vamos a tocar un tema que va a hablar sobre la fundación de esta comunidad en Jerusalén, esta comunidad judía apostólica. Bueno, vamos a dar la lectura y luego voy a proceder a dar lectura de otros documentos y vamos a explicar cada uno de sus contenidos para que podamos entender el significado de lo que el judaísmo tenía en pensamiento acerca de este tiempo. De la clase anterior estábamos hablando acerca de los tiempos del fin. Hoy en día que estamos durante los días de Teshuvah, que recorre el mes de Elul para poder llegar al séptimo mes, que es precisamente donde se hace énfasis sobre la Teshuvah, dado que entra en primer lugar el tiempo del juicio, que es en Yom Teruah o Rosh Hashanah. Precisamente el ambiente se carga de estos conceptos y por allí se oye mucho de qué sucederá acerca de los tiempos del fin. De la clase anterior yo les decía que estos conceptos son bastante recurrentes en estos tiempos. No es nuevo, desde siempre, desde el propio día en que Daniel el profeta lanzó esos conceptos, se han estado esperando esos tiempos finales. Dábamos lectura y explicación de cómo fue sucediendo así durante la época del Imperio griego, durante la época del Imperio romano, posterior a la destrucción del templo, de este segundo templo, y que se fue dando incluso durante los tiempos en los que se escribe el Talmud tanto de Jerusalén como el Talmud de Babli, pero aún así recorrió todavía la historia de nuestro pueblo durante la época del siglo X, del siglo XIII, así que hoy en día también ocurre, hay una constante completamente sobre la advertencia de los tiempos del fin. En resumidas cuentas, de acuerdo a la que nosotros estudiamos, les decía que esto acompañará a la humanidad constantemente. No va a terminarse la humanidad en cercanos años. No me refiero a unas decenas o cientos de años, me refiero a miles de años. Todavía la humanidad vamos a permanecer aquí. Y ahora, pues vamos a hablar sobre el significado de los tiempos del fin, porque dentro del judaísmo nosotros entendemos los tiempos del fin de un modo y el pueblo occidental que tiene influencia cristiana entiende los tiempos del fin de otro modo. Así que obviamente los apóstoles son de origen judío y por lo tanto sus opiniones, sus interpretaciones, su escritura va a comprender esos conceptos que ellos entienden. Así que es importante que podamos tener esto para que también entendamos cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en cuanto a esto. Así que vamos a hablar sobre la fundación de este judaísmo apostólico y vamos a tomar los textos para ello. Entonces, a partir del capítulo 1, versículo 12 del libro de Hechos, leo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén el equivalente a un paseo permitido en Shabbat. Como bien sabemos aquí, bueno, el huerto de los Olivos, lugar donde Jesús se reunía con sus discípulos desde el tiempo en que estaba en vida, ahora durante los 40 días que estuvo visitándolos una vez que ha resucitado de entre los muertos,
pues seguramente también se vieron en algún momento en los Olivos. Tal vez allí lo despidieron en los Olivos, lo vieron subir y a partir de ahí ahora ellos bajan hacia Jerusalén. Dice que es un paseo permitido en el día de Shabbat porque estos son conceptos completamente comprensibles en su diálogo, porque pues ellos saben cuánto se tiene que caminar en el día de Shabbat, cuánto se está permitido. Así que esto precisamente enmarca toda la escritura del Nuevo Testamento dentro de los conceptos del judaísmo de aquella época, porque esto de cuánto caminar en el día de Shabbat es algo que se conoce dentro de la halajá, dentro del conocimiento, dentro del estudio de la Torah y de los mitzvot. No es algo tan que se desconozca en aquellos días, y más bien todo lo contrario, sobre todo en aquellos que son interesados en el conocimiento de la Torá, comprenden bien estos conceptos y buscan practicarlos. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían, pues se encontraban reunidos en una casa, como dice acá, eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago, refiriéndose al hermano de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces se están reuniendo en este lugar, en una casa. Esto también es típico dentro del judaísmo del segundo templo, pues se sientan alrededor de un maestro a recibir la instrucción, a recibir la interpretación en el estudio de la Torá. Ahora, estos nombres que se mencionan aquí, ya sabemos que ellos fueron llamados y convocados por Jesús para ser parte de los 12. Aquí se nombran 11. Y esto se hace porque cuando recordamos el tiempo de su llamado de ellos, vamos a ver que no se resisten al llamado. Una de las características de ese llamado es que de inmediato se disponen a seguir al maestro. Esto solamente ocurría de un modo, cuando genuinamente ellos tenían interés de ser parte de la educación sincera del judaísmo, de la Torá. Así que posiblemente ellos ya estaban buscando algún maestro, pero tal vez ellos habían sido rechazados, no habían sido tomados. Entonces, cuando oyen la orden de este maestro, pues se disponen a seguirlo. Esto también es típico de aquellos que en realidad están interesados en guardar la Torá. Así que esto es lo que vemos en estos discípulos. Estaban reunidos, perseveraban en la oración. Una de las cosas que ocurría es que hoy en día nosotros tenemos un formato para hacer la amidá, la oración propiamente dicha dentro del judaísmo, y seguimos lo que llamamos la Shemoneh Esrei, que son 18 berajot, 18 bendiciones. Todas estas se van a recoger tardíamente en el Talmud. Es decir, había muchos rabinos que cada quien daba un fragmento corto, un fragmento muy semejante al que se conoce como el Padre Nuestro dentro del Nuevo Testamento, muy semejante a ellos. Está en Talmud Masejet Berajot. Ahí se ven muchas bendiciones que acostumbraban típicamente a recitar distintos Tanaín, distintos sabios del pueblo de Israel. Obviamente sus discípulos seguían con esas oraciones, y así fue como esas oraciones terminaron en un fragmento formando parte de esas Shemoneh Esrei, y también de ahí se recoge el principio. Así que esta era una práctica común, que siguieran la oración aprendida por su maestro. Continúan con un mismo espíritu. Esto precisamente significa que cuando está uno en una reunión pública, todo se tiene que hacer de forma ordenada, todo tiene que ser con un mismo espíritu, es decir, todos tienen que concentrarse en aquella actividad que se está llevando a cabo dentro de la reunión, dentro del culto, dentro del servicio.
dentro del orden. Así que todos estaban así en compañía de algunas mujeres. La costumbre es, no solamente van a la reunión hombres, van también a la reunión mujeres, y se nombran a estos 11 como principales dentro de la reunión, que eso también es real dentro del judaísmo del Segundo Templo. Los líderes de la comunidad ocupan una posición de preferencia con respecto del resto de los hermanos, como dice el texto. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 15 leemos: uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unas 120. 120 era el número de personas que simbolizaba que un grupo ya estaba bien armonizado, era un grupo que ya estaba consolidado y que era reconocido públicamente ante los demás. Ese número 120 habla acerca de esto, que ya es un movimiento con cierto respeto y que ya se ubica perfectamente entonces el lugar donde hay esa instrucción y quiénes son los que forman parte y quién es el rabino dentro de esa comunidad. O sea, es un referente para entender que se ha levantado una nueva casa de estudio, una nueva sinagoga, pues. Les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Ruach HaKodesh por boca de David había hablado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Así que, como les decía la vez anterior, el Ruach HaKodesh es el que inspira a las escrituras, hablando del Tanaj. Mucha gente ya incluye dentro del Ruach HaKodesh el Nuevo Testamento, pero eso obviamente va a ser tardío. En los días de Pedro, obviamente no estaba redactado el Nuevo Testamento, así que lo que consideran como inspirado por Ruach HaKodesh se refieren al Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Entonces, hablando de los Ketuvim, aquí se sabe lo que está escrito en los Salmos de David. Resulta que Judas estaba referido dentro de estos salmos. Él era uno de los nuestros, se había obtenido un puesto en este ministerio. O sea, estaba contado dentro de ellos Judas, pero ya sabemos lo que ocurrió: traicionó. Pero tras haber comprado un campo con el dinero que le dieron por su crimen, cayó de cabeza, reventó por medio de todas sus entrañas y se esparcieron. Aquí vamos a ver que hay una narración distinta a la narración de cómo había fallecido Judas. Esto no debe implicar ninguna situación de error en el sentido de que no se sabe bien lo que ha pasado o que se ha desviado de la historia del texto. No, se escribe siempre de manera que uno quiere reflejar una enseñanza, una idea. Este es el principio que rige a la escritura. No es una cuestión, les decía yo que el Ruach HaKodesh, cuando Ruach HaKodesh nos permite dictar, nos permite escribir, o sea, es la influencia de Ruach HaKodesh en nosotros, en la persona, en este caso los apóstoles, porque Ruach HaKodesh le sucede a todas las personas, pero aquí hay evidencia de Ruach HaKodesh a través de la escritura. Entonces resulta que se busca enseñar algo, y eso es la única intención del texto. No es una cuestión de como nosotros hoy conocemos los relatos históricos. Tiene que ver con una enseñanza que uno quiere dar a conocer, y eso es, de ese modo escribe, de ese modo rodea o embellece la narración. Esto entonces también tiene que quedar claro. Es la forma de transmitir el conocimiento de aquellos días. Si usted compara cómo hoy comprendemos un documento y a cómo se comprendía un documento en aquel tiempo, allí viene el error. Es como, por ejemplo, también aquí vamos a hablar acerca de
del versículo 19 más adelante. Todos los habitantes de Jerusalén se enteraron de lo ocurrido hasta el punto que llamaron a aquel terreno aquel Damá, que en su lengua quiere decir campo de sangre, pues está escrito en el libro de los Salmos, Tehilim. Aquí va a sacar dos porciones de los Tehilim. Esto se llama Pesher dentro del judaísmo, dentro de la metodología de interpretación o de investigación dentro de los versículos del Tanaj. Toda interpretación que van a escribir, como ya nos hemos dado cuenta desde los estudios de los 3 evangelios que hemos dictado, siempre se va a emplear como fundamento para introducir lo que está sucediendo en la narrativa del Nuevo Testamento, en lo que enseñó Jesús. Siempre se va a usar como fundamento la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. De tal modo que el Nuevo Testamento no aparece en el aire. Todo esto aparece desde el fundamento de la escritura anterior. Entonces, ¿qué es lo otro que ocurre? Que el cristianismo fundamenta a partir del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento fundamenta a partir del Tanaj. Por lo tanto, la regla que debe aprender el líder hoy en día que estudia el Nuevo Testamento y que difunde el Nuevo Testamento es fundamentar el concepto, anclar la idea del Nuevo Testamento que surgió en los escritores a partir del conocimiento que tienen del Tanaj. Entonces, si hoy se quiere hacer una enseñanza a partir del Nuevo Testamento, no están fundamentando. El Nuevo Testamento no es fundamento, por lo tanto. El Nuevo Testamento, decimos, es de Ruach HaKodesh. Cuando lo que tiene mayor fuerza espiritual es lo que llamamos de nivel de Nebuá, es decir, desde Moshe. Desde Moshe, todo lo que el Nuevo Testamento explica, lo hace desde Moshe, lo hace desde los profetas, de los Nevi'im. Y eso es lo que le da fundamento. Entonces, la enseñanza se equivoca precisamente porque creen que es un fundamento el Nuevo Testamento. Y no, el fundamento está en el Tanaj. Y esto que a continuación se describe es el método de interpretación llamado Pesher. Pesher significa tomar dos textos o intertextual, es más correcto. Intertextual, es decir, mezclo dos textos traídos del Tanaj y los conjugo de tal modo que me revelan una idea presente, una idea actual para la realidad de los apóstoles. Entonces, esto nosotros le llamamos Pesher. Entonces, esta también es una técnica que se emplea de interpretación de aquellos días. Así que esto es lo que ocurre aquí. Se describen dos salmos: que de su majada desierta y no haya quien habite en ella, y también incluso describe que hay dos textos diferentes: que otro ocupe su cargo. Por tanto, es preciso, así que van a fundamentar cualquier decisión que ellos toman como creyentes de Jesús, como seguidores de la estrategia usada por el maestro, de la metodología del maestro que es Jesús. Entonces toman conceptos del Antiguo Testamento y los traen a su realidad. Entonces le dan interpretación. Y esto es precisamente la razón de por qué ellos son nombrados como un número de 120. Ya tienen autoridad, tienen reconocimiento, pero todavía no hay un nombre como tal, como reconocidos. Por eso se dice son 120. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, sea con nosotros testigo de su resurrección. Aquí está. Estos conceptos que están fundamentando ellos es la de nombrar un sucesor ante la ausencia de Judas, por lo que ya ha pasado. Este nombramiento será de entre los presentes, dado que muchos siguieron a Jesús desde el principio de su enseñanza. Entonces van a nombrar como sucesor
a uno que estuvo presente con Jesús desde el momento de sus enseñanzas, con Juan el Bautista. Por lo tanto, no fueron unos cuantos los que dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús, fueron varios. Y que también pudieron ser testigos de Jesús resucitado. Así que bajo estos dos criterios, ¿por qué? Entonces abre la enseñanza y muerte de Jesús. Por lo tanto, estamos hablando de los 3 años y medio que Jesús estuvo presente. Ahora, dando sus enseñanzas y finalmente la resurrección. Esto, ¿qué característica tiene desde su inicio hasta su fin? Porque también, ¿qué es lo que pasa? A Jesús, dado que no comprenden todo lo que sucede, o sea, piensan que Jesús tiene el desarrollo de su autoridad previo a su bautismo con Juan el Bautista. No, no es así. O sea, él tiene su llamado, él tiene su fuerza espiritual gracias a que viene Ruach HaKodesh sobre él con Juan el Bautista, y ese Ruach HaKodesh es el que va a darle sus enseñanzas, es el que le va a decir lo que va diciendo a Kadosh Baruj Hu. O sea, el Ruach HaKodesh es aquel que acompaña a Jesús. Vamos a hablar muy bien sobre ese momento, que lo aclara Juan, el Evangelio de Juan, cuando llegue ese preciso momento. Por eso es que una de las malas interpretaciones que he oído acerca de Jesús y este tema, que su llamado empieza con Juan el Bautista, es que dicen que él, o sea, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces atribuyen a Jesús que es Dios, mas el que estaba en el principio con Dios es Ruach Elohim, así dice Bereshit. Por eso incluso hay similitud en la narración de Juan con respecto de, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban en la faz del abismo, y el Ruach Elohim estaba sobre la faz de las aguas. ¿Quién estaba allí presente? Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la huella del paso divino, de la obra creadora. Quien se mueve sobre la faz de las aguas creando el mundo es precisamente Ruach Elohim. Ruach Elohim es el que llega con Jesús en el momento del bautismo. Ahí empieza su misión. Ahí es donde él entiende el llamado como hijo de Dios, y todo esto que, les digo, lamentablemente, como la mayoría de los maestros, de los líderes cristianos, que piensan que está sucediendo un nuevo conocimiento a través de Jesús. No, todo está fundamentado en el Tanaj. Si él viene a decir cosas nuevas, ¿cómo vamos a tenerlo como referente? No es así. Así que aquí vamos a ver el poder de Ruach Elohim, o de Ruach HaKodesh, aquí conocido como Ruach HaKodesh en este tiempo. Ahora, esto es muy importante porque Jesús les ha dicho que tienen que esperar el Ruach HaKodesh para que ellos precisamente puedan vivir la vida que vivió su maestro, porque le debe ser suficiente al alumno vivir como su maestro. ¿Cómo vivió su maestro? Gracias a Ruach HaKodesh. Por lo tanto, Jesús los invita a ellos a recibir Ruach HaKodesh para que vivan del mismo modo que Jesús vivió durante ese tiempo. Por esa razón es que los apóstoles, ninguno va a hacer énfasis en la vida de Jesús previamente a esto, excepto por una cuestión histórica, pero no por una cuestión de su enseñanza, porque es Ruach HaKodesh el que le condujo a él en el modo en que hizo, y es la razón que también va a conducir, va a guiar la vida de estos apóstoles. Se presentaron entonces a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Señor, tú que conoces a todos en su interior, muéstranos a cuál de los dos has elegido. Hashem conoce a todos en su interior. Esto lo vamos a ver ahorita dentro de los otros textos, para que ocupe en el ministerio, el apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse al puesto que le corresponda. O sea, ahí se delimitan
responsabilidades para Judas, y el que ocupará las responsabilidades y llamado apóstol. Por eso es que decimos que esto se conoce como el judaísmo apostólico. El apóstol es uno que tiene la misma misión que su maestro le encomendó. Así que él forma parte de estos discípulos de Jesús durante 3 años y medio. Les repartieron las suertes. Esto también es típico del judaísmo del Segundo Templo. Por lo tanto, todo ocurre dentro del judaísmo. Ahora, el judaísmo del Segundo Templo es el Nuevo Testamento. Como les digo, tristemente dentro del cristianismo esto no se sigue, pero y por esa razón es que los judíos pensamos que los cristianos son un grupo separado del judaísmo. O sea, es posible que hoy en día los cristianos se vean como separados. No es posible, es real. Se ven como separados del judaísmo. Pero el Nuevo Testamento, todo el relato está dentro del judaísmo del Segundo Templo, y no se abandonó en ningún momento el judaísmo dentro del Nuevo Testamento. Insisto, la historia va a dictar cosas más adelante que también vamos hoy a hablar. La clase anterior tardé un poco, hoy también parece que voy a tardar bastante, pero es porque es muy importante esto que voy a decir. Entonces se le repartieron las suertes. Las suertes es algo que se hacía mucho dentro del templo. Cuando se tenían que distribuir los servicios que los levitas y que los diferentes coanim tenían que llevar a cabo en diferentes turnos, entonces se elegía a través de levantar un dedo o 2 dedos los presentes. Entonces el cohen encargado definía un número y contaba el número de dedos levantados. O sea, cada uno de los que estaba participando para ofrecer el servicio levantaba por decisión un solo dedo o levantaba los 2 dedos. Entonces él decía un número al azar y contaba los dedos levantados. Entonces el número que decidía era 23. Entonces el 23 le cayó a uno, entonces alguno levantaba uno, otro levantaba 2. Eso es la forma de manejar las suertes dentro del judaísmo. Así que cuando alguno definió a ver, levante cada quien su mano. Entonces levantaron sus dedos. Una vez que levantaron sus dedos, contaron cuántos dedos estaban. Debieron haber tomado entonces a José y a Matías y contaron números sobre ellos. 1, 2, 3, 4, hasta que se terminaran de contar el número de todos los dedos levantados, de todos los que levantaron su mano. Entonces, y pum, ya le cayó a uno de ellos. ¿Sí? ¿Y a quién le cayó? A Matías. Así que le cayó a Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Es importante que se conserve este número, porque bien pudieron haber dejado que siguieran 11 y así definitivamente, pero no. Decidieron que fueran 12. ¿Por qué estos 12? Porque van a representar precisamente a las 12 tribus, y porque estos 12, y por eso son nombrados, estos 12 van a escribir siempre para las 12 tribus de Israel. Es decir, van a escribir para los judíos. Todos estos que fueron nombrados aquí van a escribir para los judíos. Así que cuando vean sus cartas o documentos dentro del Nuevo Testamento, se refiere, si están escritos por ellos, se refiere que es un documento que toma en cuenta los conceptos conocidos dentro del judaísmo, dentro de los judíos. Va a haber otro, como el caso de Lucas, que escribe Hechos, no es nombrado aquí, y que tiene su interés fiel sobre los gentiles. Precisamente aquí se abre este documento para introducir al apóstol que va a venir para los gentiles. Así que vamos a tener 2 tipos de información. En primer lugar, esta información que va dirigida a los judíos, y más tarde va a venir otra dirigida a los gentiles. Por eso es que el texto va a decir que 2 pueblos se hace uno. Pero hay que entender los conceptos definitivamente. Bueno, una vez leído esto, ahora vamos a dar lectura al capítulo 12 de Daniel, porque de lo que yo quiero hablar es de cómo se constituye este movimiento dentro del judaísmo, número 1, y número 2, la resurrección, porque aquí el tema fundamental
que demuestra que Jesús es el Mesías, de acuerdo al Nuevo Testamento, es que resucita dentro de los muertos. Hoy en día, dentro del cristianismo, dentro de los líderes, creo que este tema no es tan enfático. Quieren entender muchos conceptos, quieren demostrar muchas ideas de cómo él termina siendo el Mesías, pero ¿qué es lo que los apóstoles definieron como la verdad? Aquello que demostró que Jesús es el Mesías es que resucitó de entre los muertos. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando que alguien resucitó de entre los muertos. Y esto dividía el judaísmo desde aquellos días entre los que creían en la resurrección y los que no creían en la resurrección. Incluso ese tema se lleva a cabo con los escribas y los fariseos. Porque no a todos les quedaba claro que la resurrección fuera un concepto, un principio fundamental dentro del judaísmo, pero pues obviamente lo es. Ahora, esto es lo que demuestra que Jesús es el Mesías. No que si obedecía los mandamientos, vaya, muchos judíos somos educados en la forma de vivir el mensaje divino. Estamos en un entorno envuelto de mitzvot, así que es parte de la vida guardar los mandamientos. No se hace complicado si uno está en verdad resguardado en la comunidad. O sea, eso tal vez para mucha gente tome relevancia, pero para un judío es parte de la vida, es su modo de vivir. Así que tiene uno sus luchas, ¿no? No es uno perfecto, pero sin embargo, uno la mayoría de las veces obedece los mitzvot, los mandamientos. Tal vez hay un poco de ignorancia en algunos, pero intención buena la hay. Así que puede que para uno sea muy importante que se guarden los mandamientos, lo cual demostraría que Jesús es el Mesías. No, eso no es. Porque Hashem nos dio la Torá, nos la dio a través de Moshe, las comunidades hacemos todo un entorno para facilitar la obediencia, así que hay cientos de miles que guardamos los mandamientos, así que no tiene que ver con eso, tiene que ver con una demostración de poder mucho más importante. ¿Y cuál es la demostración de poder? Que alguien se levantó de los muertos. O sea, ¿cómo no vas a ver el poder de Dios en la resurrección? Y esto es lo que va a insistir cada uno de los apóstoles y más tarde también el apóstol Pablo. O sea, en la resurrección, lo que demuestra que Jesús es el Mesías es que resucitó de entre los muertos. Ahora, nosotros en el judaísmo decimos, hay dos tipos el pueblo se dividió en dos. Los que creen en la resurrección y los que no creen en la resurrección. Entonces, los fariseos creían en la resurrección. Hasta la fecha, el judaísmo rabínico que desciende, que tiene como herencia, que tiene como origen el judaísmo fariseo, cree en la resurrección de los muertos. Así que, ¿de dónde se toma esto? Se va a tomar principalmente de dos textos. Yo ahorita nada más voy a leer uno, el más central para poder explicar. Pero otro de los textos está en el libro de Yehezkel, el profeta Yehezkel, hablando del valle de los huesos secos. Eso ténganlo en cuenta. Ahora, voy a leer del capítulo 12 del libro de Daniel. Así vamos a dar una lectura y vamos avanzando. En aquel tiempo aparecerá el gran príncipe de Miguel, que está al lado de los hijos de tu pueblo. Es decir, él es el custodio, el guardián. Será un tiempo de tribulación como nunca lo ha habido desde que la nación fue fundada. En aquel tiempo tu pueblo será rescatado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Así que está hablando, Daniel va a estar hablando de los días de la manifestación del Mashiach. Por eso se refiere al libro. Recuerden, estos días se habla acerca de ser escrito en el libro. Así que tiene que ver con los tiempos de la Teshuvá, que son tiempos que también enseñaba Juan el Bautista y por eso bajaban a las aguas en el río Jardín.
Así que tiene que ver con estos tiempos. Mucha gente, o sea, el tiempo final para el judaísmo significa el fin de año, o sea, tiempos de Lul, fin de año. La mayoría asocia tiempo final como algo que ocurrirá al final de la humanidad, pero no es así. Está hablando del final del ciclo. El tiempo final se refiere al fin de año para entrar el nuevo año, que es Rosh Hashanah, que es Yom Teruah. Así que en ese tiempo se hace un juicio y esto es de lo que habla. Se estará llevando a cabo el juicio, es decir, va a ocurrir la manifestación del Mashiach. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos a la vida eterna, otros a reproches o al aborrecimiento eterno. Es decir, aquí habla sobre la resurrección. La resurrección dice que van a resucitar, dice, duermen en el polvo de la tierra, despertarán, o sea, habrá un despertar. O sea, esto es lo que llamamos una resurrección. Unos a la vida eterna, es decir, para bien, y otros para reproches, es decir, van a resucitar unos para bien y otros van a resucitar para mal. Porque no se está hablando propiamente de una resurrección, sino de un cambio de perspectiva que ocurrirá, una transformación que ocurrirá a la manifestación del Mashiach. O sea, en el judaísmo nosotros creemos que el Mashiach viene para mejorar al mundo, para mejorar a la sociedad, para mejorar a las personas. Pero la manifestación del Mashiach precisamente va a separar dos grupos. El grupo de la gente que se porta bien y el grupo de la gente que se porta mal. Esto es lo que está anunciando. Eso va a suceder inmediatamente a la manifestación del Mashiach. O sea, no es algo que va a ocurrir al final de la humanidad. Está hablando que ocurrirá inmediatamente a la manifestación del Mashiach. Va a ocurrir que la gente va a buscar hacer el bien, pero va a haber gente que va a hacer el mal. O sea, se va a dividir el mundo a partir de la manifestación de Mashiach. La manifestación de Mashiach nosotros la esperamos para tener una vida perfecta, una vida correcta en este mundo. Ese es el concepto de la esperanza del Mashiach, para que nosotros seamos buenas personas en este mundo, seamos un pueblo que en verdad crea en Dios, un pueblo que corrige el mundo. Esa es la razón de por qué los judíos esperamos al Mashiach. Y los sabios resplandecerán como la brillante bóveda celeste, y los que guíen a muchos hacia la justicia serán como las estrellas por siempre jamás. Así que va a haber grandes maestros que se van a despertar a partir de la manifestación del Mashiach, inmediatamente. Pero tú, Daniel, guarda estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, ¿por qué se tienen que guardar las cosas? Porque va a ocurrir dentro de una decisión de lo particular, de cada quien. O sea, esto no va a ser para todos. O sea, algunos pocos lo van a entender, muchos no lo van a entender. Por eso dice, tú calla, no reveles nada, esto es secreto. Va a ocurrir con algunas personas hacia el tiempo del fin. Es decir, anunciando que ocurrirán cosas al final del año, o sea, como ahorita que es el mes de Lul, avisando que habrá una manifestación en Rosh Hashanah, en Yom Teruah, y está hablando del momento en que Jesús, o sea, coincide, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento, coincide con la época en la que Jesús va a llegar con Juan el Bautista durante esos tiempos de Teshuvah para dar comienzo a su enseñanza. Muchos viajarán a lo largo y ancho del mundo y el conocimiento aumentará, conocimiento a través de este Mashiach. O sea, esto es lo que va a ocurrir. Entonces yo, Daniel, miré y vi a otros dos de pie, uno a la orilla del río y el otro a la otra orilla del río, estos dos pueblos. Alguien le dijo a aquella figura vestida de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto falta para que terminen estas cosas horribles? O sea, porque esto va a ser lo que rige el mundo, esta dualidad y todo este horror que nos acompaña en el mundo.
Entonces oí la figura vestida de lino que estaba sobre las aguas del río jurar por el viviente, mientras alzaba su mano derecha y su mano izquierda al cielo, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un ciclo, 2 tiempos son 2 ciclos, medio tiempo es la mitad del ciclo, o sea, 3 ciclos y medio, refiriéndose a los 3 años y medio que precisamente Jesús va a dar sus enseñanzas. Cuando termine la destrucción del poder del pueblo santo, entonces se cumplirán todas estas cosas. ¿Por qué? Porque va a resultar que el pueblo santo va a ser de los confundidos, de los que no van a poder entender el mensaje que está dando a conocer Daniel. O sea, los judíos vamos a estar impedidos de ver este mensaje, que es tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, no vamos a entender que es este periodo de enseñanza de 13 años y medio de Jesús, y por lo tanto no vamos a aceptar a la resurrección. Esto es lo que está hablando Daniel. Oí, pero no entendí. Por eso lo dice Daniel. Daniel es judío. Así que dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él dijo, ve Daniel, porque estas cosas son secretas y están señadas hasta el tiempo del fin. O sea que al final va a ocurrir que el mensaje va a ser para toda la humanidad, pero siempre va a haber quien acepta la resurrección y quien no. No solo como una parte de los principios de fe, como dentro del judaísmo, nosotros tenemos el último principio precisamente es acerca de la resurrección de los muertos, de Hayametim. Entonces, no solamente va a ocurrir como un concepto, si se cree o no se cree, que se acepte la resurrección, sino que tiene que ver con que se verá a un resucitado, pero no todos creerán. Algunos tomarán partido que sí y otros tomarán partido que no. O sea, esto es lo que está diciendo Daniel. Muchos serán purificados, purgados y refinados. Muchos serán purificados, purgados y refinados. Los impíos actuarán con maldad y ninguno de ellos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, resulta que se le va a quitar el poder al judío, es decir, vamos a dejar de ser los judíos, vamos a dejar de jugar el rol principal dentro de la manifestación del Mesías, porque así lo ha descrito Daniel, que esto va a ocurrir. Y muchos serán purificados, purgados y refinados, hablando de que va a venir a la resurrección para buenos y la resurrección de malos. Dice, los impíos actuarán con maldad y ninguno de ellos comprenderá. Es decir, que se van a cerrar a entender esa resurrección de un individuo, de alguien. Pero los entendidos comprenderán. Así que ahí es donde ocurre la transferencia. Ya no va a tener la transferencia, la autoridad judía que hasta entonces la tiene. Ese rol lo va a tener los entendidos. Por eso es que es importante que se renueven estos 12 nombres. Eso es lo que está diciendo el Nuevo Testamento, en función de lo que está ocurriendo con Daniel. Esto que describe Daniel ya ocurrió con Jesús, y esto es lo que vamos a demostrar a través de esta clase. Entonces, desde el momento en que se suprima la ofrenda regular, porque va a perecer este error fundamental dentro del templo, va a desaparecer el templo hacia el año 70, y se establezca una abominación espantosa, habrá 1290 días. Estos 1290 días, usted sabe, son 354 días, 355 días dentro del calendario hebreo. Pero recuerde que hay un mes nuevo que se añade cada 3 años. Por lo tanto, hay un mes que va a tener 385 385 días, sumado a 355 y el otro medio año, de tal modo que cuando usted sume va a dar 1290 días. Estos son los mismos 3 años y medio que Jesús estuvo enseñando. Sin embargo, va a cambiar el número. Ahorita explico.
Dichoso el que espere y alcance los 1335 días. Dichoso el que alcance y espere. ¿Por qué? Ese 1335 son 45 días añadidos a 1290. Esto es porque Jesús muere en Pesaj y ahora va a estar 40 días con los discípulos, como ya lo estuvo de acuerdo al mensaje que vamos estudiando. Va a darle continuidad a 40 días de su presencia. Los 3 días en que él estuvo bajo tierra son 43, más estos 2 días que estamos hablando de la sustitución de este Judas. Ahí se va a completar el número de 1335 días. ¿Qué es lo que se está buscando? Que venga la manifestación de Shavuot, en el cual se va a entregar Ruach HaKodesh. Se dichoso el que alcance 1335 días. Se está hablando de la manifestación de Ruach HaKodesh en Shavuot. Así que todo lo que Daniel dice hoy en día es claro. Para cuando sucedieron estas cosas, era una situación más complicada. Y sobre todo porque se nos dijo a los judíos que ya no íbamos a tener el rol principal del Mashiach. O sea, eso no es fácil de aceptarlo. O sea, o sea, que nos han retirado ese rol principal. No es que ya no juguemos un rol, sino nos retiraron a las autoridades de aquel tiempo ese juego principal y ahora ya lo tienen los apóstoles. Vaya, no es tan fácil de aceptar. Hoy en día tenemos la ventaja de que tenemos estos documentos y han pasado 2000 años y hemos visto que algunas cosas cambiaron. Por lo tanto, hay que poner atención a estudiar no el cristianismo, sino el Nuevo Testamento, que es lo que busco hacer. Y van a entender por qué. Pero tú sigue adelante hasta el final. Descansarás y te levantarás para cumplir tu destino al final de los días. ¿Esto qué significa? Que hay dos tiempos de resurrección. Una es una resurrección a nivel intelectual, a nivel espiritual. Es decir, comprender la resurrección. Es que habla de la resurrección de este Jesús y que habla luego entonces que eso va a causar una nueva naturaleza en las personas que acepten como resucitado, como al Jesús resucitado. Y eso es lo que lo nombra él, el Mesías, y es lo que lo hace a la persona que acepta este mensaje, como seguidor de Jesús. Por eso es importante levantar a este sucesor de Judas. Así que para los apóstoles todo esto es comprensible. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que esto era el criterio en aquellos días dentro del judaísmo del segundo templo? Voy otra vez a hablar Masejet Talmud, Masejet Sanedrín, ahora a partir del final de la hoja 91 y vamos a irnos hasta la hoja 92. Me van a tener también hoy un poco más de paciencia, pues es largo, pero va a quedar claro. A propósito de los intercambios con destacados líderes gentiles, fíjese que aquí va a haber el diálogo entre un filósofo gentil y un sabio judío. Porque ya les platicaba en la vez anterior que el Mesías va a estar escondido en Roma y van a encontrar dentro de un libro romano, dice, escrito por romanos, este mensaje del Mesías. ¿Y quién ha custodiado el Nuevo Testamento? Los romanos. O sea, se está cumpliendo todo lo que han dicho los sabios. Pero entendámoslo en qué sentido se está cumpliendo. A propósito de los intercambios con destacados líderes gentiles, la Guemará cita un intercambio entre donde Antonino, este sabio filósofo griego o romano, el emperador romano le dijo al rabino Yehudá Hanasí: el cuerpo y el alma pueden eximirse del juicio por sus pecados. ¿Cómo es esto? El cuerpo dice: el alma pecó, pues desde el día de mi muerte, cuando se separó de mí, soy arrojada como una piedra silenciosa en la tumba y no peco. O sea, porque el cuerpo, una vez que llega a la tumba, va a dejar de pecar. Por lo tanto, le dice, la responsabilidad del pecado la tiene el alma, es lo que está diciendo.
este filósofo. Y el alma dice, a ver, el cuerpo pecó, acusa al cuerpo, la revierte. Pues desde el día en que me separé de él, vuelo en el aire como un pájaro incapaz de pecar, porque se peca que en la tierra. El rabino Yehudá Hanasí le dijo, te contaré una parábola. Ya saben que siempre es así. ¿A qué se puede comparar este asunto? Se puede comparar con un rey de carne y hueso que tenía un hermoso huerto y que en él había higueras. Así que vio los primicios exquisitos de una higuera y colocó a 2 guardias en el huerto, uno cojo que no podía caminar y otro ciego, a fin de que ninguno podría alcanzar la fruta de los árboles sin la ayuda del otro. Ya lo entendió. El cojo le dijo al ciego, veo unos primicios exquisitos de una higuera en el huerto. Ven y súbeme a tus hombros, que le funcione por piernas. Te guiaré hasta el árbol y traeremos los higos para comerlos. El cojo subió a los hombros del ciego y trajeron los higos y los comieron. Esto les ha de recordar a ustedes a la higuera. Eso tienen a la higuera que maldijo Jesús. Tiene cierta comprensión. Tiempo después, el dueño del huerto llegó a la finca. Les preguntó a los guardias, ¿dónde están los primeros frutos de la higuera, los que él había visto? El cojo respondió, ¿tengo piernas para poder caminar y coger los higos? El ciego preguntó, ¿acaso tengo ojos para poder ver y caminar hacia los higos? ¿Qué hizo el dueño del huerto? Colocó al cojo sobre los hombros del ciego, tal como lo hicieron cuando robaron los higos, y los juzgó como si fueran uno solo. Entonces está respondiendo la cuestión de Antonino el filósofo, porque los dos son responsables. Así también Hakadosh Baruj Hu trae el alma en el día del juicio y la devuelve al cuerpo. Pongan mucha atención a esto. Trae el alma en el día del juicio y la devuelve al cuerpo, tal como estaba cuando pecó, y los juzga como a uno solo, como está escrito. Llama a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Llama a los cielos arriba, esto se refiere al alma que es celestial, y a la tierra para juzgar a su pueblo. Esto se refiere al cuerpo que es terrenal. Esto está en el Salmo 54, versículo 4. Salmo 50, versículo 4. Entonces, aquí está hablando, insinuando sobre la resurrección de los muertos. Pero la resurrección de los muertos, esta específicamente está hablando del momento del día del juicio. Por lo tanto, de este mes de Elul, para poder hablar del tiempo del año que viene, del año venidero. Por lo tanto, estamos hablando de la resurrección primera, que yo estoy diciendo que es la resurrección intelectual, la resurrección espiritual. No está hablando de la resurrección final, que es la resurrección del cuerpo, la resurrección física, que va a llegar al final de nuestros días. Hay 2 resurrecciones. La resurrección, que es la nueva naturaleza que va a ocurrir mientras estoy en vida, a partir de visualizar la resurrección del escogido de Dios, es decir, del Mesías, y una vez que yo viva de ese modo, al día de mi muerte, al día de la muerte del individuo, va a llegar la resurrección de la tumba. ¿Sí? Y esto, acuérdese de lo que Jesús enseñó. Yo soy la resurrección y la vida. Resurrección hablando de este cambio en la tierra, y vida significa de levantarse de entre los muertos. Así que entendamos bien que lo que Jesús está enseñando está desde el Tanaj, no está inventando nada, está dentro del Tanaj, está dentro de la Torah, y esto es algo que debemos entender, porque acuérdese que hay quien va a entender y hay quien no. Por eso es que van a resucitar unos para bien y otros para mal. Está hablando que resucitan todos, porque estamos hablando de esa resurrección primera, que hay quien a la venida del Mesías
va a aceptarlo y por lo tanto va a vivir para bien, va a ser parte de ese colectivo que va a hacer bien las cosas dentro de este mundo, pero va a haber otros que van a tomar una decisión equivocada y por lo tanto van a estar corrompiendo el mundo, es decir, no van a aceptar la resurrección de este Mesías, en este caso Jesús, como dice el Nuevo Testamento. Resh Lakish plantea una contradicción entre dos versículos. Recuerde, la contradicción es esto que vaticinó Daniel. Resh Lakish plantea una contradicción entre dos versículos escritos con respecto a la resurrección de los muertos, porque no se entiende bien de que hay dos resurrecciones, pero ya hoy sabemos que hay dos resurrecciones, gracias a estos documentos, que es lo que quiero compartir con ustedes. La resurrección espiritual, que sucederá en vida, y la resurrección final, que sucederá una vez que nosotros lleguemos a la muerte. Por lo tanto, una resurrección habla de la entrada al Malhut HaShamayim, al reino de los cielos, que fue lo que anunció Jesús que sucederá, que es traer al reino de los cielos a la tierra. Eso ocurrirá por los que resucitaron espiritualmente, o sea, los que tuvieron una transformación a través de la manifestación del Mesías, y otros van a ser, y otra resurrección va a ser la que pues uno va a llegar de la muerte. Entonces, esto se va a llamar de Olam Haba. Entonces tenemos de Malhut HaShamayim, la resurrección que lleva a Malhut HaShamayim, al reino de los cielos, aquí en la tierra. Es una resurrección intelectual o espiritual por seguir a Jesús. Y la otra es una resurrección al Olam Haba, que es al mundo por venir. Una vez que terminemos nuestro trayecto aquí, así es como termina Daniel. No te preocupes, al final de los días, el de la tumba te levantarás. Entonces, está hablando de esa segunda resurrección. Y lo va a explicar aquí muy bien el Talmud. Y luego entonces, está escrito: traeré del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra, y con ellos a los ciegos y a los cojos, y a la mujer encinta y a la mujer que da a luz juntas. Jeremías, Irmiyá 31:7, lo que indica que al final de los tiempos todavía habrá personas con defectos físicos. Todavía habrá personas con defectos físicos, es decir, la resurrección primera evidentemente eres tú, pero defectos físicos, esto es clave, porque cuando Jesús resucita, se va a mostrar ante Tomás y lleva agujeros en las manos para demostrar de ese modo que él que es él y no es otro más. Si no tuviera el agujero, pues dice, bueno, cualquiera dice que es él, pero no, lo reconoce por los agujeros, entonces por las perforaciones que tiene a causa de los clavos. Así que resucitará con sus defectos. Por eso cuando Tomás sabe eso, dice, Señor mío y Dios mío, no refiriéndose a Jesús, eso no hace un judío. Está dándole gloria a Kadosh Baruj Hu, porque este texto de Jeremías 31:7 se viene a él y entiende quién está delante de él en ese momento, que es el mismo Jesús que resucitó con sus defectos físicos para reconocer que es él. Así que nuestra transformación, nuestra primera resurrección, vendremos con nuestros defectos físicos, es decir, somos los mismos, las mismas personas, solo que ahora nacen a un concepto gracias a que reconocen a Jesús resucitado de entre los muertos. Así que siguen siendo personas, seres humanos comunes y corrientes, con todos sus defectos, precisamente para reconocer. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Si es Él, solo que con la fe que vino a nacer por este Jesús, hay un cambio de vida en él, o sea, es evidente, su fe lo transformó. Hoy en día es una buena persona, para eso tiene que venir el Ruach HaKodesh. Hoy en día es una buena persona, lo reconocemos, nosotros lo veíamos, este era un hombre equivocado, errado, ni siquiera guardaba la Torah, y hoy en día está muy metido en esto, es él. ¿Qué lo hizo cambiar? Esa fe que tiene en el Jesús resucitado. Así que es una transformación en la resurrección espiritual. Por eso dice, todavía habrá personas con defectos físicos, y está escrito, entonces el cojo saltará, porque sigue estando cojo, está superándose. Al decir cojo,
saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto brotarán aguas y arroyos en la soledad. Es decir, será transformada. Va a empezar con sus defectos que tiene, pero poco a poco va a ser transformado gracias al Ruach HaKodesh. No habrá, lo que indica Isaías 35:6, dice, esta es la confusión que hay, esta es la contradicción entre dos versículos. Uno está hablando de que sí van a resucitar con defectos, y el otro, Isaías 35:6, dice, lo que indica que el final de los tiempos no habrá personas con defectos físicos. ¿Cómo es posible? Cuando resuciten, los muertos se levantarán aún afligidos con sus defectos y entonces serán sanados. Así que estamos hablando de una resurrección, en primer lugar, espiritual, o sea, intelectual, una transformación de la naturaleza del individuo a partir de creer en Jesús y que viene Ruach HaKodesh sobre él. Continúa, Ulá plantea una contradicción. Está escrito: Él devorará la muerte para siempre y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Yesaya 25:8. Lo que indica que la muerte ya no existirá al final de los tiempos. Aquí habla de la segunda resurrección, la de la tumba. Por eso dice la muerte para siempre. Él devorará la muerte para siempre. Isaías 25:8. O sea, aquí está hablando de la muerte física, y que finalmente dice, enjugará las lágrimas de todos los rostros. De todos los rostros. Eso le ocurrirá a toda persona. Mientras que en la primera resurrección va a haber unos para obediencia y otros para desobediencia, porque es su decisión con respecto del resucitado. Si es que ellos van a ser también resucitados, es decir, transformados. Lo que indica que la muerte ya no existirá al final de los tiempos. Y está escrito: entonces no habrá más niños de pocos días, porque el más joven morirá a los 100 años. Isaías 65:20. La Guemará responde que esta contradicción no es difícil. El versículo aquí en Isaías capítulo 25 está escrito con respecto al pueblo judío que vivirá para siempre. Respecto a ver dónde quedó. Que resucitará para siempre después de la resurrección. Y el versículo allí en Isaías 65 está escrito con respecto a los gentiles, que finalmente morirán después de una vida extremadamente larga. Así que uno habla de gentiles y el otro habla de judíos. Pero está hablando del tiempo final de los judíos, pero previamente está hablando acerca de los gentiles. O sea que los que van a recibir esa transformación por ver a este hombre resucitado son los gentiles. No debemos entender, es otra de las cosas que siempre he explicado y no voy a dejar de hacerlo. Generalmente uno quiere entender las cosas de forma lineal, es una sola cosa, un solo pensamiento, no. O sea, hay que tener un pensamiento que abarque, que hay que mantenerse abierto siempre. Aquí está hablando de dos líneas y se va a mantener tanto acá, tanto con Daniel, tanto con el Talmud, tanto con el Nuevo Testamento. Y esto es lo que a veces le cuesta mucho trabajo entender a la persona, porque quieren que se ajuste todo a una única forma de pensamiento. El judaísmo no es así, el judaísmo no es así. O sea, la Guemará pregunta: ¿y qué buscan los gentiles? Es decir, ¿por qué merecerán vivir en esa era? Es decir, en la era del Mashiach. La Guemará responde que el versículo se refiere a aquellos gentiles de quienes está escrito: y los extranjeros estarán y apacentarán tus rebaños, y forasteros serán tus labradores y viñadores. Es decir, los que conducen por un tiempo son los gentiles a la manifestación de este Mesías resucitado. Quienes van a tomar el rol principal son los extranjeros. Y más tarde, al final de los tiempos, cuando ya nos llegue la muerte, dice, también los judíos están incluidos. No solamente morirán gentiles, ya creyendo en este Jesús resucitado, sino que también los judíos.
y todos nos levantaremos al final de los tiempos. Rab Hizda plantea una contradicción. Es que hay quien cree y hay quien no cree. De esto estamos hablando. Está escrito, entonces la luna se confundirá y el sol se avergonzará. O sea, la luna, el pueblo chico, y el sol, el pueblo grande, y el sol se avergonzará cuando Adonai Sebaot reine en Arsión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos será su gloria. Isaías 24:23. Lo que indica que el sol y la luna ya no brillarán al final de los tiempos. O sea, porque esto representa los dos conceptos, esta confusión. Y mucha gente mira los cielos. Hoy en día están hablando de los eclipses y que es el sol y la luna y tantas cosas que precisamente distraen del verdadero conocimiento de qué significa la resurrección de los tiempos y qué significa el tiempo final. Hoy estamos viviendo los tiempos finales porque es Elul, a eso se refiere el texto. A ese es dentro del judaísmo. No se refiere a los tiempos finales del final de la humanidad. ¿Vale? Entonces, y brillarán con mayor intensidad. La Gemara responde que esto no es difícil. O sea, no es difícil, pero hay que estudiar. El versículo aquí en Yesaya capítulo 30 está escrito con respecto de los días del Mashiach. Cuando el sol y la luna brillarán con mayor intensidad, el versículo allí en Yesaya capítulo 24 está escrito con respecto del Olam Abba, cuando la única luz será la luz de Dios. Así que vamos a vivir tiempos confusos durante los días del Mashiach, a pesar de la resurrección que nosotros tenemos, algunos, no todos, la resurrección espiritual o intelectual a raíz de la manifestación de ese hombre resucitado, de este Jesús resucitado. Entonces se darán las cosas y va a haber mucha confusión. El sol y la luna se oscurecerán, pero finalmente dejarán de brillar. Es a lo que se refiere, porque la única intensidad, se apagará la intensidad del sol y la luna y solamente reinará Kadosh Baruj Hu. Esto ya es en el Olam Abba. Así que está hablando de las dos resurrecciones. Esto está claro, dice. Entendamos. No es difícil de conocer. Rava plantea una contradicción otra vez. Está escrito, porque hay que agotar toda esta confusión que hay. La hubo en aquellos días, la hay ahora. Es necesario aclararlo. Rava plantea una contradicción. Está escrito, yo mataré y yo daré vida. O sea, ¿por qué la gente no cree en la resurrección de los muertos? Es que no hay un texto en la Torá que hable abiertamente, y esto es la resurrección de los muertos. Pero la resurrección de los muertos tiene que ser un secreto, como dijo Daniel. Esto es un secreto. La gente lo tiene que creer desde dentro. Lo tiene que creer porque a Kadosh Baruj Hu se lo revela. Y no porque hay una manifestación evidente de la resurrección. Entonces no demostraría tu fe, no demostraría tu devoción y tu acercamiento y tu estudio. Así entonces en Devarim 32:39, yo mataré y yo daré vida, se refiere a la misma persona, lo que indica que Dios es capaz de resucitar a los muertos inmediatamente. Después está escrito, yo heriré y yo sanaré, porque esto le ocurre a la misma persona, lo que indica que Dios solo sanará a los heridos. Más bien debería entenderse, Akadosh Baruj Hu está diciendo, lo que yo mato, yo le doy vida, lo que indica que Dios resucita a los muertos, y luego lo que yo herí, yo lo sanaré. O sea, Akadosh Baruj Hu va a hacer esto, porque dice, lo que yo mato, yo le doy vida. Desde la lógica, este mundo viene de la nada, o sea, a partir de la fe, este mundo viene de la nada se creó la vida del ser humano. Ahora, de lo que una vez estuvo vivo, puede volver a vivir, claro, es más fácil. Era más difícil traer algo de la nada. Ahora que ya hubo algo, traerlo de vuelta, pues es más fácil. Eso se refiere a la resurrección de los muertos. Ahora, lo que decía, que creamos en esto, ya le queda a cada quien. Esta ley de la resurrección, ¿de dónde la traemos? Desde el tercer día, acerca de la semilla que tienen los árboles, del tercer día de la creación. Ahí se siembra el concepto de la resurrección.
antes del principio de los tiempos del hombre. O sea, de eso hemos estado hablando dentro de las clases de la Yeshiva Yosef Lumbroso. Los sabios entonces enseñaron en una baraita con respecto al versículo, yo mataré y yo daré vida. Vamos a aclarar esto, hace falta. Se podría pensar que significa que habrá muerte para una persona y vida para otra, como suele ocurrir en el mundo. Hay quienes nacen y hay quienes mueren. Gente nace, gente muere. Entonces dice, seguro se refiere de eso. Por lo tanto, el versículo dice, yo herí y yo sanaré. Así que está hablando de la misma persona. Así como la herida y la curación ocurren a una misma persona, también la muerte y la resurrección ocurrirán en una misma persona. De aquí surge una respuesta a quienes afirman que no existe la resurrección de los muertos según la Torá. Mas la Torá habla de la resurrección de los muertos desde este versículo. O sea, este es el versículo que da origen, bueno, uno de los versículos que da origen a por qué nosotros creemos en la resurrección de los muertos. En una baraita se enseña que el rabino Meir dijo, ¿de dónde se deriva la resurrección de los muertos de la Torá? Se deriva de un versículo como se afirma. Entonces Moshe y los Bené Israel cantarán este cántico al Señor. Shemot 15:1. Del cruce del mar dice cantarán. Mas sin embargo cantaron. No se dice cantaron en el versículo, sino que dice cantarán. Así que no está hablando de ese tiempo, aunque en ese tiempo cantaron. Está hablando de cantarán porque habla de que estos mismos que van a morir allí van a cantar más tarde. Lo que indica que Moshe volverá a la vida y cantará el cántico en el futuro. De aquí se demuestra que la resurrección de los muertos se deriva de la Torá. De manera similar se puede decir entonces Josué y Joshua construirá un altar al Señor de Israel en el monte Ebal. Construirá, Joshua 8:30, construirá, más Joshua lo construyó, pero el texto dice construirá. Recuerden, ya les he hablado sobre el pasado que se convierte en futuro, otra vez dentro de la yeshiva, de las clases de yeshiva, les he hablado acerca de cómo una sola letra, una vav, cambia de pasado a futuro. Por eso es que en algún momento esto ocurrió, sin embargo, está escrito como que si fuera a ocurrir. ¿Ya? Y es porque yo les he hablado que más que histórico, es simbólico lo que escribe la Torá. Bueno, entonces, dice, construirá un altar. Y esto de construirá un altar, construirá un nuevo templo. Y esto habla de la resurrección. Esto se asocia con Jesús. Incluso el propio nombre de Josué, el nombre hebreo de Jesús. O Joshua, como se dice. Ahora hay un debate grande con eso. En lugar de estar estudiando cosas que van hasta allá, a esto que nosotros estamos, se están debatiendo que si Jesús, que si Yeshua, que si Joshua, que si Yahoshua, no sé ni qué cuántos nombres le han buscado entender. Es el hombre resucitado, eso es lo importante. O sea, no es cosa cualquiera la que pasó. Y ya ellos argumentan, no, porque es un invento de unos, el Jesús, y que está convocando a Zeus, o que es el caballo, que no sé qué tanta cosa hablan. Gente que en realidad no se concentra en el estudio de la Torah y que quiere separar a todos en lugar de unirnos, como es lo que nosotros buscamos hacer acá. Entonces, no se dice construyó en el versículo, sino que se dice construirá. De aquí se deriva la resurrección de los muertos de la Torá. Así que se va a construir un nuevo templo. Y esto es lo que Jesús dijo. Tiren el templo, yo lo construiré en 3 días. Está hablando de la resurrección de él, que va a ser la resurrección intelectual o espiritual, la transformación de los creyentes, de los seguidores de Jesús. Entonces, continuamos. Rabino Joshua ben Levi dice, ¿de dónde se deriva la resurrección de los muertos en la Torá? Otro texto. Se deriva de un versículo como está escrito. Dichosos los que habitan en tu casa, aún te alabarán. Otra vez. Te alaban y te alabarán. Aún te alabarán. Selah. Salmo 84:5. No dice te alabaron. El versículo dice más bien te alabarán. De aquí la resurrección de los muertos deriva de la Torá. El rabino Joshua ben Levi dice, cualquiera que recite cánticos a Dios en este mundo es privilegiado y lo recita en el Olam Abba como está escrito. Dichosos los que habitan en tu casa,
aún te alabarán. Es decir, habla de la resurrección espiritual y de la resurrección del Olam Abba, del Malhut Hashamayim y del Olam Abba, de estas dos resurrecciones. No se olvide eso. Continuó, Rab Sheshet dice: quien enseña Torah en este mundo es privilegiado y le enseñará en el Olam Abba. Esta es la razón de por qué buscan reconstruir estos 12 líderes, los apóstoles. Recuerde, ellos están buscando que se cumpla. Estos conceptos están claros para un judío de aquellos días. Se va a terminar plasmando en el Talmud hasta entonces, hacia el siglo V, pero esta es tradición oral que viene del judaísmo del segundo templo. Así dice. Rab Sheshet dice: quien enseña Torah en este mundo es privilegiado y le enseñará en el Olam Abba. Esa es la razón por la cual ellos están interesados genuinamente en explicar las cosas de la manera correcta. Como está escrito: y quien se sacia abundantemente, Umarabe, se saciará a sí mismo. Y oré. Proverbios, Mishle 11:25. Rab Sheshet interpreta el versículo homiléticamente al transportar las letras de la palabra marbe. La palabra marbe es una palabra súper bonita, viene de la palabra marbesh. Bueno, eso es otra cosa, pero habla sobre los sufrimientos que van a causar un nacimiento espiritual. De ahí viene la palabra marbesh. Y de ahí se llega a la palabra more, su servidor, que significa enseñar. El versículo significa que quien enseña, more, también enseñará, y oré, en el futuro. Entonces, ya, gracias a que hay una transformación, o sea, una de las cosas por las cuales uno es more, es precisamente porque del cielo fue inspirado para enseñar. Y esto es lo que hacen estos apóstoles. La Gemara retoma el tema del origen de la resurrección en la Torah. Ahorita vamos a hablar, a explayarnos en esto del Moré. La Gemara retoma el tema del origen de la resurrección en la Torah. Rabba dice: ¿de dónde se deriva la resurrección? En la Torah, cuarto texto, o sea, hay muchos. Dice: se deriva la resurrección de los muertos de la Torah, se deriva de un versículo como se afirma: que Reuben viva y no muera. Que Reuben viva y no muera, porque sus hombres se vuelven pocos. Recuerde que Reuben es el primogénito, que se pierde por algunas cosas, pero está hablando de Reuben, que Reuben viva y no muera. Va a haber una transformación, y lo hubo en él, porque sus hombres se vuelven pocos. Devarim 33:6. O sea, va a disminuirse, pero de pronto va a incrementar. Reuben aquí va a representar al judaísmo. Y que Reuben viva en este mundo y no muere en el Olam Abba. O sea, que se logre finalmente esa transformación aquí, la transformación espiritual, la resurrección espiritual, y que también se logre la resurrección del Olam Abba, para el Olam Abba, y no muera, es decir, para vida eterna. Rabina dice que la resurrección se deriva de aquí, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para reproches y eterna desgracia. Daniel 12:12, es lo que leí hace rato. Porque lo que significa esta resurrección espiritual, lo que va a ocurrir acá en esta tierra, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, gracias a entender la manifestación del Mashiach, gracias a tener esto de la resurrección, entonces se tiene esta transformación. Y unos la tendrán, los que son para vida eterna, y otros para reproche. Es decir, esa resurrección, no tendrán esa resurrección. Unos la tendrán y otros no la tendrán. Es decir, van a estar dentro del tiempo del Mesías, pero no van a vivir la vida de forma correcta, a pesar de la manifestación del Mashiach. Porque una de las cosas que dentro del judaísmo también se difunde es que no se le cree a los cristianos que ellos tengan al Mesías, porque no son personas correctas. Vaya, no todos podemos ser correctos, pero
Este, eh, pero desconocemos a veces que los tiempos mesiánicos van a dar estos dos tipos de personas, los correctos y los incorrectos. O sea, solo que este Mesías los va a definir. Los que quieren cambiar el mundo, porque la resurrección mental, la resurrección intelectual va a ocurrir inmediatamente al Mashiach. Por eso es que Jesús está interesado en que estos hombres esperen al Ruach HaKodesh, para que estos sean los que transformen el mundo para bien. Habrá otros que no van a recibir Ruach HaKodesh, van a ser el estorbo. Esto va a vivirse en los días del Mashiach. Pero hablando de la resurrección mental y espiritual, de lo que nos ocurre en estos días. Es decir, estos días son los días de la resurrección del Mashiach. Estos días son los que se llama Yemet Mashiach, los días del Mashiach. Y esto es lo que le ocurrirá a la humanidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera la persona, el individuo. La humanidad estará acá por cientos de miles de años más, Baruch Hashem. Pero esta situación, esta controversia ocurrirá. Por eso lo dicen los sabios. Esto ocurrirá, este es el fragor de la lucha de la vida. Unos queriendo hacer bien las cosas en este mundo y otros no. Pero la intención de que venga el Mashiach es que reaccionemos y busquemos vivir de la manera correcta y cambiemos este mundo para bien. Esa es la razón de la manifestación del Mashiach. Y el Mashiach estaba interesado en que tuviéramos el Ruach HaKodesh para que viviéramos de este modo. ¿Ya? Aquí lo más importante es eso, reaccionar a la fe, vivir del modo correcto, ser buenas personas en este mundo, construir un mundo correcto, un mundo para bien. Esa es la razón de la manifestación del Mashiach. Sin embargo, va a haber influencia del mal en los días del Mashiach. Está claro, dice el Masejet Sanedrín. El rabino Elazar dice, todo líder comunitario que dirija a la comunidad con calma, sin ira y con honestidad, es privilegiado y la guiará en el Olam Abá. Es decir, soy moré en este tiempo y en el que viene. Pero por eso están interesados los apóstoles. Como está escrito, porque el que se compadece de ellos los guiará, junto a manantiales de agua los conducirá. Y Yesaya 49:10, así como los guió en este mundo, también los guiará en el Olam Abá. Bueno, el que es mi alumno, por eso es que yo escojo los alumnos, no los alumnos escogen a mí, yo escojo los alumnos. O sea, yo los voy a guiar, los voy a llevar hasta el Olam Abá. Así que vayan haciendo callo, vayan haciendo resistencia, porque mira, el moré va a durar bastante. El rabino Elazar dice, con respecto a cualquier persona en quien hay conocimiento, es como si el templo se hubiera construido en sus días. Por eso es que Jesús va a decir eso. Y por eso nosotros construimos el templo. Estamos construyendo el templo. No, el conocimiento construye el templo. Se hubiera construido en sus días como este conocimiento fue colocado entre dos letras y aquello, el templo fue colocado entre dos letras. Las dos letras que habla acerca del pueblo, no olvidemos, el pueblo gentil, el pueblo judío, no lo olvidemos, ahí están presentes. Entonces, pero los gentiles son los que van a tener esta mayor transformación dentro del reconocimiento de este Mashiach que ha resucitado de entre los muertos. El rabino Elazar dice, toda persona en quien hay conocimiento finalmente se enriquece, como está escrito, y con conocimiento se llenarán las cámaras de toda clase de riquezas preciosas y agradables, hablando de valor espiritual. Vamos a ver, hay dos formas de construir el templo. Ahora, el templo lo construye la sabiduría, el conocimiento, el hecho de que el moré, los rabinos, los sabios, estemos involucrados en la enseñanza de la Torah, construye el templo. Esto significa que estamos hablando de la sinagoga también. Esto ya lo hacen los miembros de la comunidad. Los miembros de la comunidad deben construir la sinagoga física, materialmente. Por eso dice, se enriquecerán las cámaras de toda clase de riquezas preciosas y agradables, porque se han de encargar de construir la sinagoga. Uno la construye a forma espiritual y otros la construyen con sus ladrillos. Esto es la vocación que debe tener cada uno.
Porque cuando nosotros estemos en el Olam Abba, ahí donde va a estar el Moré, ahí van a estar también ustedes, van a seguir recibiendo instrucción. ¿Y cómo sabemos que está recibiendo esa instrucción? Porque gracias a la sinagoga que ustedes construyeron aquí en la tierra, se va a seguir transmitiendo la Torah en este Malhut HaShamayim, y nosotros en el Olam Abba seguiremos teniendo clase. Es una forma de entenderlo. Así entonces, el rabino Elazar dice, con respecto a toda persona que carece de conocimiento, está prohibido tener misericordia de ella, como está escrito, porque es un pueblo sin entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá misericordia de ellos, ni su creador les mostrará favor. Yesaya 27:11. Si Dios no tiene misericordia de ellos, con mayor razón las personas no deberían mostrarles misericordia. Es decir, no estar patrocinando conceptos que no tienen nada que ver con el judaísmo, porque a veces uno sabe, ¿no? Es que tal persona se está ayudando con esto, pero entonces se estaría construyendo otra ideología, se estaría fortaleciendo otra ideología, otra institución. Es a lo que se refiere. Ya hay personas que se encargan de construir eso. Nosotros nos debemos encargar de construir la sinagoga y de fomentar el estudio, ¿verdad? Por ejemplo, a través de este medio que nos apoya la comunidad Ad Moshe, y otros más nos apoyan. Entonces, esto es lo que estamos cimentando, lo que estamos difundiendo. Y como dice la mayoría de los que usan este medio, con un like, con un compartir, ya nosotros estamos participando y estamos construyendo lo nuestro, lo que significa estar impidiendo que se construya otros conceptos y otras ideas. Y el rabino Elazar dice, toda persona en quien no hay conocimiento es finalmente exiliada. La persona que no estudia, dice, será exiliado, como está declarado. Por eso mi pueblo es exiliado, por falta de conocimiento. Así que dejemos de difundir ideas que no son nuestras. O sea, esto es lo nuestro. Y ahora, esta está nuestra responsabilidad como judíos, la de mostrar el verdadero camino de estos gentiles que han creído en Jesús. Porque desde el tiempo en que dejaron de ser conducidos por un judío entrenado, entonces ellos han equivocado el camino. Así que hay que enderezar ese camino. Esa es la tarea. El rabino Elazar dice, con respecto a cualquier casa en la que no se escuchen asuntos de Torah por la noche, tenemos que estudiar Torah, el fuego del Gehinam la consume, como está escrito, toda oscuridad está reservada para sus tesoros. Un fuego que no se aviva lo consumirá, le irá mal con un sari en su tienda. Job 20:26. Ahora, hay este concepto, esto también es importante que lo conozcan. Ya les he dicho, mucha gente difunde que el infierno y sé que tantas cosas acerca de eso. No entiendo ni muy bien. Ahora, Gehinnom para el judaísmo es vivir en oscuridad, vivir en tinieblas. Es la gente que no estudia Torah, ya vive en un infierno, ya vive en sufrimientos aquí en la tierra. Gehinnom es aquí en la tierra. Así está escrito. Se lo vuelvo a leer para que les quede claro. El rabino Elazar dice, con respecto a cualquier casa, porque tenemos que estudiar Torah todas las noches, cualquier casa en la que no se escuchen asuntos de Torah por la noche, o sea, cualquiera que no quiere dedicarse al estudio de la Torah, el fuego del Gehinnom la consume a esa persona. Sufre porque no entiende la vida, porque y esto lo desarrolla la Torah. Entonces, ese sufrimiento es el infierno. Como está escrito, toda oscuridad está reservada para sus tesoros. Un fuego que no se aviva lo consumirá. O sea, este fuego será permanente, este sufrimiento, esta falta de captación. Y le irá mal con un sarit en su tienda. Sarit se refiere únicamente a un erudito de la Torah, como está escrito. Y entre los seridim, entre los eruditos, en aquellos a quienes el Señor llame, Joel 3:5, una casa que está oscura por la noche y en la que no se escucha la Torah, porque está oscuridad, sin velas, sin luz para estudiar, el contexto de aquel tiempo, será consumida por un fuego que no requiere ser avivado con un fuelle, el fuego del Gehinnom. Entender, el infierno es una persona que no estudia Torah. Una persona, por lo tanto, al no estudiar Torah,
no se desarrolla para bien, no es parte de hacer el bien y provocar el bien en este mundo, todo se le devuelve, no está desarrollando conceptos que le permitan vivir con plenitud, amar a Kadosh Baruj Hu, es un infierno. Eso es el infierno. No está hablando de algo que ocurrirá después de la muerte. O sea, esto es el judaísmo. Y el rabino Elazar dice, quien no beneficia a los eruditos de la Torah con sus bienes, jamás verá una señal de bendición, como está escrito, no le quedará alimento. Sarit. Aquí es donde participan los oyentes del alimento que va a sostener la vida del Moré, la vida de los sabios, para que se siga dando el tiempo para el estudio de la Torah. Por lo tanto, su prosperidad no perdurará. Es decir, aunque estudie, como no lo aplica, fracasará. Es decir, no tiene intención genuina, no quiere cambiar el mundo, porque no solamente tiene que ver con él, porque en realidad no tiene que ver con él. Al permitir el estudio, entonces, colaborando económicamente, entonces se abrirá la posibilidad de ese conocimiento a otros. No tiene nada que ver con uno. O sea, otros dieron para que tú hoy oigas. Así que hoy tú debes dar para que otros más tarde oigan. Nunca se trata de ti. Lo platicamos en la clase de la parashá de este día. El valor de los otros anula completamente el ego. Sarit se refiere exclusivamente a los eruditos de la Torah, como está escrito. Y entre los seridim, aquellos a quienes el Señor llame, no habrá prosperidad para quien no comparte su alimento con un erudito de la Torah. Está clarísimo. El rabino Elazar dice, cualquiera que no deje pan en su mesa al final de su comida, mostrando su gratitud a Dios por proveerle más que suficiente, nunca verá una señal de bendición, como está escrito. No quedará nada de su comida, por lo tanto su prosperidad no perdurará. Es decir, así como nosotros dejamos una porción de nuestro alimento en nuestro plato después de comer, así cuando vamos a la casa de estudio, nosotros dejamos una porción de pan, es decir, una porción de alimento, para el que se encarga de educarnos, de instruirnos en la Torah. La Gemara retoma el tema de la fuente de la resurrección de la Torah. Rabbi Tabi dice que Rabbi Yoshiyá dice, ¿qué significa lo que está escrito? Hay tres que nunca se sacian: el sepulcro, el vientre estéril y la tierra que no recibe suficiente agua. ¿Y qué tiene que ver un sepulcro con un vientre? Más bien se yuxtaponen para decir, así como un vientre recibe y da, así también el sepulcro recibe y da con la resurrección de los muertos. Hablando de esa resurrección hacia el Olam Abba. Recuerde que hay dos, que son las que hemos estudiando. La escuela de Eliyahu, Hanabi, enseñaba los justos a quienes Akadosh Baruj Hu está destinado a resucitar, no volverán al polvo. Es decir, hablando de la resurrección del Olam Abba, como está escrito. Y sucederá que el que permanezca en Sión y el que permanezca en Jerusalén será llamado Kadosh, santo. Todo aquel cuyo nombre esté escrito para vida en Jerusalén. Y Isaías 4:3. Así como Akadosh Baruj Hu existe para siempre, ellos también existirán para siempre. Entonces esta es la resurrección del Olam Abba. La resurrección del Mashiach ya es hoy. De la primera resurrección, la segunda resurrección, el día de nuestra muerte. No está hablando de otra manifestación, de una segunda venida como calcula el cristianismo acerca de Jesús. No está hablando de la segunda venida en el sentido que Él nos va a recibir para entrar al Olam Abba. Y la Gemara, porque les digo otra vez, el Mashiach está aquí para hacer un mundo perfecto, por eso vino. Por eso tuvo que regresar y 40 días se lo mostró a los apóstoles para decirle, ahora se encargan ustedes de hacer el mundo correcto. Y dice, uno estaba contado entre nosotros, fracasó, nombremos a un sucesor. Esta es la razón de por qué así está escrito. O sea, sabían que tenían que establecer el Malhut HaShamayim aquí, que es lo que tiene que ocurrir como manifestación de la resurrección primera, la revolución espiritual y mental de sus seguidores. Por lo tanto, a partir de ahí,
esta es la resurrección primera. Esto ya se está viviendo con la Ruach HaKodesh. Y la Gemara sugiere, y deduzcamos de los muertos que Yehezkel resucitó. Ahí viene vamos a cerrar. Yehezkel capítulo 37, que los muertos resucitados no vivirán para siempre, sino que morirán en algún momento. Allá está, ¿ve? Los muertos resucitados significa de esta transformación, que es la resurrección primera, no vamos a vivir para siempre, es decir, vamos a morir, vamos a llegar a la tumba, y de ahí entonces nos van a resucitar para el Olam Abba. Entonces está hablando de la resurrección actual que se vive para los creyentes en el Mashiach resucitado, y después ellos van a morir. La Gemara entonces explica, según la escuela de Eliyahu, Bet Eliyahu, de acuerdo con la opinión de quien dice. O sea, ¿eso dónde dice? En verdad, la descripción de Yehezkel de los huesos secos que volvieron a la vida fue una parábola, de la cual no se puede derivar nada con respecto a la naturaleza de la resurrección. O sea, no se está hablando de la resurrección final, sino de la resurrección primera. Esto es como se enseña en una baraita, que el rabino Eliezer dice, los muertos que Yehezkel resucitó se pusieron de pie y recitaron un cántico a Dios y murieron. ¿Entiende? ¿Quiénes son entonces los huesos secos? Aquí está. ¿Y qué cántico recitaron? El Señor mata con justicia y da vida con misericordia. El rabino Yoshua dice que fue este cántico el que recitaron. El Señor mata y da vida. Él hace descender al sepulcro y eleva. 1 Shemuel 2:6. El rabino Yehudá dice, la descripción de Yehezkel de los huesos secos que volvieron a la vida era verdad y era una parábola. Era verdad y era una parábola. ¿Qué significa esto? Es una verdad porque va a ocurrir. Es una parábola porque está hablando de algo más. Es de la resurrección mental, de esta transformación, de esta nueva naturaleza. Ya soy bastante insistente con eso. Espero que ya esté quedando claro. Rabí Nehemía le dijo a Rabí Yehudá, si fue verdad, ¿por qué lo llamas parábola? Y si fue una parábola, ¿por qué lo llamas verdad? Más bien significa, en verdad fue una parábola. Rabí Eliezer ben Rabí Yosef Agelali dice, no solo fue una parábola, sino que los muertos que Yehezkel resucitó ascendieron a Eretz Israel y se casaron y engendraron hijos e hijas. Wow, es impresionante. O sea, que va a ocurrir algo allí. Y se acuerdan que con Jesús resucitaron otros. Rabí Yehuda ben Beteira se puso de pie y dijo, soy descendiente de sus hijos, y estos son tefilín que el padre de mi padre me dejó en ellos. Tefilín refiriéndose a introducir la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, los tefilín. O sea, clarísimo, ¿eh? Está clarísimo. Son los hijos de los hijos. ¿Y quiénes son los muertos? El Talmud pregunta, ¿y quiénes son los muertos que Yehezkel resucitó? Rab dice, estos eran los descendientes de Efraim. Rab dice, estos eran los descendientes de Efraim que calcularon el tiempo del fin de la esclavitud y la redención de Misraim y se equivocaron en su cálculo. Partieron antes del tiempo señalado y fueron asesinados, como está escrito, los hijos de Efraim, quienes mataron a los hombres de Gad que nacieron en la tierra, porque bajaron a tomar su ganado. Está escrito, Efraim su padre se lamentó muchos días y sus hermanos vinieron a consolarlo. Entonces, esto habla de la casa de Israel, de la famosa casa de Israel, quienes se anticipan, cometen un error. Entonces van a terminar dispersados en el mundo. Y Shemuel dice, estos muertos que Yehezkel resucitó eran personas que negaban la resurrección de los muertos. Personas que ni siquiera tenían idea del concepto de resurrección de los muertos. ¿Quiénes?
¿Jamás han tenido idea de la resurrección de los muertos? Como está escrito. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza se ha perdido. Estamos perdidos. Yehezkel 37:11. Dios le dice a Yehezkel que estas eran personas que habían perdido la esperanza de la resurrección. Por eso están secos, los huesos secos, ya no tienen nada de vida. Es decir, son personas que abandonaron la Torá, que abandonaron a Kadosh Baruj Hu, los Bene Israel, los hijos de la famosa casa perdida de Israel, la casa de Israel. Estos son los que van a recibir la primera resurrección, es decir, esa transformación recibida por la revelación del Mashiach que ha resucitado. Por eso cuando Jesús comienza su enseñanza dice que empieza en esta parte norte, en Galilea. El rabino Irmiyá bar Abba dice, eran personas en quienes ni siquiera quedaba el rastro de una mitzvah. Aquellos que no entienden su apego por Akadosh Baruj Hu. Como está escrito, huesos secos, oigan la palabra del Señor. No hay tuétano, algo que reviva. Una mitzvah te revive, te mantiene más cercano a Kadosh Baruj Hu. Pero aquí dice que quienes van a llegar a entender al Mesías resucitado son los que ya no están conectados con los mitzvot, pues, en otras palabras. Entonces, incluso durante su vida eran comparables a huesos secos. El rabino Ishak Napaha dice, estas son las personas que cubrieron el santuario con criaturas repugnantes y animales que se arrastran, como está escrito. Entré y vi, y aquí toda clase de animales que se arrastran y animales repugnantes, y todos los ídolos de la casa de Israel. ¿Se acuerdan lo que vio Pedro más adelante en el libro de Hechos? ¿Se acuerdan lo que está hablando acerca de los ídolos de la casa de Israel que se fueron a la idolatría, esta casa de Israel? Grabados en el muro alrededor, Yehezkel 8:10, y está escrito allí con respecto a la profecía de los huesos secos. Y me pasó por encima de ellos alrededor y alrededor. Yehezkel 37:2, mediante una analogía verbal, entre alrededor es un versículo y el término idéntico en el otro. Se deduce de dos versículos y se refieren a las mismas y a otras personas. Esto es las mismas, porque la casa de Israel, al estar en idolatría, es porque se conectó con los gentiles. Entonces, los gentiles son los mismos y las otras personas. Es decir, los gentiles están involucrados en esta casa de Israel. Los huesos secos son gente que jamás ha tenido, comprensión de la resurrección, que son los gentiles que van a terminar oyendo a Pablo, el apóstol. Y por esta razón está reconstruyéndose este 12º hombre, el sucesor de Judas, porque está hablando de la reconstrucción de la casa de Israel. Y con eso se estará respondiendo lo que Pedro preguntó. ¿Será cuándo vas a reconstruir el reino a Israel? Jesús responde, espera Ruach HaKodesh. Espera Ruach HaKodesh. Porque eso es lo que transformará la vida del pueblo judío. No. Dice que está hablando específicamente de aquellos que abandonaron los mandamientos, refiriéndose a la casa de Israel, y a aquellos que ahora, entre los ídolos de la casa de Israel, también aceptarán la resurrección de los muertos. De este Mesías, de este hombre. Esa es la razón por la cual hoy la comunidad de creyentes y seguidores de Jesús son más bien de origen gentil. Se están reencontrando entre ellos la casa de Israel, pero hay otros que son de origen gentil. Y más tarde, ya no quiero extenderme más, que ya me extendí suficiente, pero está hablando de estos dos pueblos, de los cuales va a ser uno.
Y esta referencia, los rabinos van a decir, se trata de la casa de Israel, pero a su vez también se trata de la casa de los gentiles. Así que entendamos que la resurrección, que es lo principal para demostrar que este Jesús es el Mesías, es la resurrección. Más que la de él, si importa la de él, más que la de él, es la resurrección de sus seguidores, es la transformación mental y espiritual de sus seguidores, que comenzarán con sus defectos, tal como son todos, para reconocer que son ellos y que una fe los ha transformado, a fin de transformar el mundo para bien, crear un bien en el mundo. Ese es el objetivo principal de la resurrección de Jesús. Es el objetivo principal de por qué se tiene que establecer el reino de los cielos en esta tierra. Crear un mundo mejor. Los seguidores de Jesús eso es lo que tienen que hacer. Crear un mundo mejor. De eso es de lo que se trata. Es todo lo que tienen que hacer. ¿Cómo se va a crear un mundo mejor? Los judíos hemos tenido la Torá y transforma nuestras vidas, nos acerca a Dios. Pero muchos lo hacen sin el estudio correcto, lo hacen mecánicamente y su corazón no está transformado. No impacta el mundo para bien. Se trata de tener al Ruach HaKodesh, porque habrá un cambio interior que producirá un mundo para bien, que transformará a las personas. Esa es la enseñanza principal de Jesús y la que van a dar continuidad sus apóstoles. Y de esto vamos a poder estar aprendiendo en el resto de las clases que vamos a dictar. Por el momento es todo, con la ayuda del cielo, y una disculpa por haberme extendido tanto. Shalom, shalom.